¡Volvimos! Bienvenido a Metaprofes, el podcast, un espacio de reflexión, crítica, visión, donde se comparten experiencias de la práctica docente cotidiana y el entorno social actual. Metaprofes, el podcast, dialogando la neta con la meta de ser más que profes. Comenzamos. Pues estamos vivos y de regreso, meta seguidores. Coronavirus, no nos hiciste nada. Ya, seguimos aquí. Gracias a la vacuna del magisterio. Solamente un susto, güey. Bueno, que la vacuna ya en este mes ya voló, Sí. ya la efectividad ya quedó, pero estamos de regreso. Un gustazo, Antonio. ¿Cómo estás? ¿Qué? Bien. ¿Echándole ganas o qué? Aquí en la temporada que nos dio a nacer, Exacto, volvimos. exacto. Estamos aquí muy contentos porque estamos, casi culminando un año de Metaprofes. Estábamos algo ausentes, esta pandemia no nos dejó hacer mucho y luego todo este rollo del regreso, pues somos maestros, somos trabajadores, tenemos que echarle ganas a regresar y a meterle todo el trabajo, pero tenemos mucho entusiasmo de que pues nuestro canal no se caiga, el programa tiene mucha visión, igual también queremos encontrar a personas que quieran venir aquí con nosotros, seguir hablando, platicando, ya tenemos vistas por ahí, igual ya ojalá que cuídense bastante para que la pandemia nos permita, ¿no? Sí. Y como dicen por ahí, como estábamos afrontando los dilemas éticos de la profesión. No, sí, porque pues quiere hacer muchas cosas, pero pues no se puede, ¿verdad? Hay que cuidarse y todo. Pero estamos aquí de regreso en esta temporada donde la cempasúchil, las calaveritas y la cuestión de la conexión con otros que están aquí y en otra vida, pues sigue presente, y sobre todo nuestra Huasteca Potosina, que hoy día está repuntando y relumbrando a todo color y a toda luz por toda la nación, y me atrevo a decir que en el mundo entero. Exacto, sí, muchísimo ha estado repuntando, y sobre todo, bueno, le doy muchísimo valor para todas esas personas que durante esta pandemia también se fueron, que desafortunadamente se adelantaron, pero siguen aquí y queremos darle como este pequeño homenaje. Por eso las calaveritas, también hay que entender que no estamos a salvo completamente en este mundo, así es que mejor hay que echarle ganas a la vida y celebrar la vida y también la muerte después del acontecimiento que nos duele muchísimo, pero aquí están y al rato van a llegar algunos, por ahí van a ir apareciéndose. Desde la perspectiva de la existencia. Exacto. ¿Y qué? ¿Cómo te ha tratado la vida ahorita que no nos hemos visto? Pues aquí regresando. ¿Regresando qué? Digamos que regresando de nuevo, pero mi pregunta es, ¿a una nueva escuela? ¿A un nuevo contexto profesional? ¿A qué regresamos? Pues a sentarnos en la dirección. A tomar café. A tomar café. Se extrañaba la convivencia para poder tomar café, para platicar, echar el chisme. Fíjate que sí, o sea, hemos estado en la escuela Club de Leones a la que pertenezco, y con eso del regreso tuvimos que adecuar la dirección. O sea, no es anécdota, le pongo la dirección, cada quien con su cubículo, me siento como maestro de un peña, así con mis 2 mesitas, todo el rollo. Pero además de eso, hemos podido establecer un diálogo casi diario. O sea, ¿saben qué pasó esto? Hoy vino un niño así, me encontré con este niño que hoy sí vino a la sesión, lo cité 2 días, no vino, pero ahora sí, y tiene este atraso, y cómo le voy a hacer. Esta cuestión del diálogo entre maestros que se ha dado gracias a los espacios de tiempo que tiene lo de la pandemia y los regresos escalonados. Informal, ¿no? Eso es bueno, ¿eh? Sin embargo, no siempre se da y no en todos lugares se está dando. Y a veces no hay el interés, o sea, la manera en que quieres regresar es como echar el relajo, verte, a lo mejor platicarlo de una forma, te traumas con lo que no puedes hacer porque ya un niño no regresó, la mamá no quiere que regrese, etcétera, ¿no? Muchas cosas y parte de la vida del regreso que aún no estamos comprendiendo esta parte de la nueva normalidad, pero creo que es un proceso, nada más que siempre hemos estado platicando lo que qué va a haber después o post pandemia, ¿verdad? ¿A qué vamos a regresar a la escuela realmente? En nuestro set yo les estaba preguntando, hubo muchas no respuestas. Me toques el tema Tienes que hablarlo, papi. No, sí, Fue tendencia, ¿cuántos nenes no hubo? Aquí tengo un café bien bueno para hablar. Entonces, ahí en lo que fue el propio CETE, les pregunté mediante una dinámica de repetición o de recordar lo que decía el otro compañero o crear un diálogo diagnóstico sobre cómo estaban, ¿verdad? Entonces, ¿a qué volvimos a la escuela? Muchos, pues porque hay que trabajar, ¿sí? Porque me mandaron, o porque la secretaría dijo, porque ya quería, para ayudar a los niños, muchos sí se preocuparon por los niños, etcétera. Entonces, toda esa parte también hay que entenderla, pero de lo que tú estás diciendo, ¿cómo lo estás haciendo? ¿No? ¿Cómo lo estás promoviendo? Entonces, por eso te digo, ¿cómo te fue a ti tu regreso? Pues mira, te voy a ser honesto, Sí. la neta, porque eso dice el lema, la neta, ¿verdad?
Yo no quería regresar. No. No. También eres de los que no Estaba, asimila todavía. digamos que tenía mi malla de resistencia personal, ¿verdad? ¿Vas en contra de las políticas educativas o qué? En igual anarquista institucional. Y luego- No, esa era una cuestión ya personal, ¿no? Pues Ajá. la verdad, como muchos de todos nosotros, estaba sumamente cómodo en casa, trabajando desde casa, ¿no? Sí, Y sí, sí. nunca antes no En estaba- calzones. En casa. En calzones. Bueno, ¿y qué tiene? Bueno, está bien. Bueno, síguele. si tomaras foto a las sesiones, De aquí para arriba, güey. Sí, bueno, ¿y luego qué? ¿Cómo te fue? pero fíjate que sí ocurrió un momento en el que, a través del diálogo con mis compañeros, como te digo, la interacción, que con el regreso, dijimos, no, ¿saben qué? Ok, no quisimos regresar, no queremos regresar, pero tenemos algo que hacer, ¿no? Y tenemos que ponernos y enfocarnos en lo que tenemos que construir para ese algo que tenemos que hacer, que es el regreso escalonado, el regreso por tiempos, con distancia, con medidas. Y al menos en mi centro de trabajo, como en algunos otros que conozco de algunos compañeros, la creatividad afloró muchísimo para poder atender desde los pocos recursos que todos tenemos, porque Sí. yo creo que nadie tiene, aunque la escuela sea más grande que otras, el 100% de los recursos para atender tanto protocolo que hay, ¿no? Que es necesario, ojo, ahí sí lo... No, y el detalle es que las escuelas están viéndose las negras, ¿no? Para conseguir todo eso, ¿no? Y luchando contra la parte de que tienes que tenerlo, si no, pues Pris va a ir a supervisarte. Pues fíjate, en mi escuela, o sea, no tenemos baños. ¡Hala! ¿No? ¿Y pues por qué regresaron? Ahí está la pregunta. Porque ahí era una condición del papel que decía, si no había condiciones, ¿a qué regresaste? Entonces tuvo que entablar un acuerdo, un diálogo con el turno matutino que compartimos en la instalación ya. para que nos prestaran los baños en el entendido y el compromiso de recibir a los chamacos y a las chamacas y que tengan un lugar pues digno hasta donde sea posible para nosotros, en donde ellos puedan trabajar, estudiar y regresar a la dinámica de formarse, porque sí es cierto que al regresar te das cuenta que los niños pues se la pasaron con el Free Fire. Sí, y con conductas, pues digamos, muy distintas a lo que era la dinámica de la escuela. Pero bueno, hablando de dinámicas de la escuela, hubo unos a los que se distanciaron y otros a los de los papás se aferraron a una culturación escolar en la casa, pero muy cuadrada, ¿no? Porque platicaban en el CETE, te lo voy a traer, porque es lo que está permeando ahorita, que había actividades que la maestra estaba poniendo, por ejemplo, lo de primero, me gustó mucho esta experiencia, donde estábamos vivenciando esa experiencia de cómo retomar la lectura, la escritura y todo eso. Entonces, mandan al niño para la casa y viene la mamá, me molesta. Oiga, maestra, pues ¿qué hicieron ahora los niños? Que no traen nada de hojas, pues no hicieron nada, ¿o qué? ¿Verdad? Pues, ¿para qué lo mando? Presencial. Es que, señora, yo no lo estoy poniendo a hacer el cuadernillo como tal, o sea, estoy poniendo otras actividades prácticas, vivir la experiencia de aprender a leer y escribir. No, es que yo en la casa yo hice esto. Tranquilos. Es que esta es la pregunta, si regresamos al paradigma de atención a distancia, pero en presencial, pues estamos como que partiendo en un punto que particularmente creo que es erróneo, ¿no? Sí. O sea, sigues atendiendo presencial, sí, porque hay gente que decide no mandar a los niños, muy respetable desde su punto de vista y familiar, pero en la escuela tienes que hacer algo distinto, en el sentido que tienes que reforzar lo que estás haciendo a distancia para con los niños, aquellos que asistan, ¿no? Porque ahorita no todos están asistiendo. Entonces, como colectivo tendrías que ver cómo cambiar la perspectiva para atender de la mejor forma, desde la metodología de formulación o de aplicación del plan de trabajo hasta la misma aplicación del plan de trabajo, ¿no? Exacto, pero entonces, ¿cuál es tu visión de lo que está pasando? O sea, o qué es lo que falta, o qué es lo que está sucediendo, porque yo veo que regresamos al aula igual o un poquito para atrás, para no decir lo peor, ¿verdad? Pero si regresamos, no puedo decir que todos, hay exitosas prácticas, pero en su mayoría hemos visto por ahí cosas que están regresando. Por ejemplo, visitas una escuela y encuentras, lógicamente la sana distancia es muy indispensable, pero encuentras a los niños sentados haciendo cuadernillos. Entonces, si toda la pandemia estuviste haciendo cuadernillos, que muchos le dan mucha validez a esos cuadernillos, yo sí les doy, depende de la metodología, pero sabes que mucho de algo hace daño. Entonces, recuerdo que hicimos un episodio también que te pregunté, bueno, ¿tú qué vas a regresar o qué onda? Pues voy a dejar que jueguen, voy a dejar que platiquen, voy a dejar que dialoguen, que vivan el regreso.
Y entonces, por eso me pregunto yo, ¿cómo le estás haciendo? Fíjate. ¿Qué estás encontrando? Nosotros tuvimos en este diálogo que compartimos con mis compañeros y que tuvieron, la verdad, algo que no todos tienen, que es la apertura, la flexibilidad, a romper con su paradigma personal del regreso. Ideamos la forma de retomar lo que es el tema común como metodología para trabajo. Somos multigrado nosotros. Exacto. Entonces, a partir de temas comunes, trabajar con los niños con los que juegan, ¿no? Y dijimos, ¿saben qué? Hay que priorizar, sí, el trabajo docente, pero también esta cuestión de, si quieren platicar, ok, 5 minutos, estamos hablando de la biblioteca, el primer tema común. ¿Qué onda con la biblioteca? ¿Cuál es tu experiencia? Platícala a tu compañero, ¿no? O sea, cuéntense qué han vivido, si han visitado bibliotecas, si la conocen, cómo no, y la retomas para tu quehacer docente, enfocar en el tema común, en este caso que es la metodología de multigrado. Sí, pero fuera de eso luego también existen las documentaciones donde dicen, pues es que tiene que guardar la sana distancia, no debes estar tan pegadito y todo esto por la cuestión de los juegos así. Y yo siempre les saco esto, en la escuela están mucho más protegidos que en otras partes, la verdad. Entonces, la experiencia de que el niño dialogue, platique, entrecruce, beneficia demasiado la parte cognitiva y la parte emocional. Y tal está la evidencia que escuelas que tenemos ahí cercanitas, ya digamos casi el 95% de los niños ya quieren regresar, ya están así como que, y ya los maestros dicen, es que ya no me va a caber para poder mantener la sana distancia, pero ojo, son los niños, ¿verdad? Ahora, ¿qué estás haciendo tú con los niños cuando regresan? Ahora, los niños puede que no encuentren un desequilibrio porque les estás poniendo algo similar a lo que les estabas mandando, por la recapitulación de contenidos o lo que tú quieras, pero es necesario dar el salto, ya sea usando tecnologías, no usando tecnologías, regresando a métodos a lo mejor del 90 y tantos, del 2000 y tanto, pero un poquito más lúdicos. O sea, tal está, por ejemplo, la manera de empezar bien el día. ¿No te acuerdas de las actividades para empezar bien el día? Sí. Donde puedes crear un reto o un desafío para los niños para que les despiertes la creatividad, ¿no? Entonces, ¿en qué nos estamos quedando cortos? Yo creo que en la comunicación, o sea, el mayor reto que tenemos nosotros ahorita es que la comunicación, ya es que manejábamos inexistente, sostenida y una que es como que parcial, no quedarnos ni en la inexistente ni en la parcial en las aulas. Ese es el reto docente. Exacto. O sea, estar comunicándonos con los niños, preguntándoles, cuestionándolos, en el marco del trabajo, del tema común que estemos, bueno, en cuanto a multigrado, el tema común que estemos abordando, ¿no? Sí. Y de vez en cuando una pregunta que a lo mejor desde mi perspectiva no mucho le entro, pero de pronto sí. ¿Y cómo estás? ¿Qué piensas? ¿Qué has hecho en casa? ¿No? ¿Cuál es tu experiencia? Y la verdad me he encontrado con algo bien interesante. Los niños ahorita están en un punto en el que no pueden responder. No pueden responder, ¿no? Sí, o sea, sí. Están centrados, yo creo que ya 2 años. Dicen por ahí que después de 21 días se te hace hábito algo que haces, ¿no? Si estuviste 21 días y más de eso, que son 2 años, metido en los medios, en otro tipo de actividades que no son tanto escolares, y no usando tu medio de comunicación primordial, que es el diálogo, que es la voz, que es platicar con otros, convivir con tus iguales, pues construyes un sistema, ¿cómo decirlo?, parcial sobre tu comunicación, ¿no? Que solamente se enfoca a lo digital, o mover los dedos, o a redactar pequeños textos que a lo mejor ni siquiera son textos completos, porque luego están los emoticones y ya cada quien los interpreta como quiere, ¿no? Entonces les cuesta mucho, aparte de que el cubrebocas no deja escuchar mucho a los de niños, pues les cuesta mucho responder ahorita preguntas simples como el ¿cómo estás? ¿Qué piensas? ¿Qué conoces de la biblioteca? ¿No? ¿Qué sabes del tema? ¿Has visitado una biblioteca? Y como que no sé, como que esperan que se proyecte así en una pantalla arriba las imágenes de la biblioteca para elegir. Mira, eso también afectó mucho, porque cambiamos las metodologías. Ahorita he visto algunas actividades que se planean, en decir, les voy a dar unas imágenes, la página de internet para que los niños investiguen qué es la biblioteca, por ejemplo, ¿no? Y después vamos a hacer la siguiente actividad. Pero acuérdate que es una metodología de saber lo que el niño sabe a través de algo retador, ¿verdad? Después vas a la parte de construir, la parte después de consolidar, al final. Pero creo que estamos llegando a la parte, perdón, de un estancamiento. ¿Y cómo te lo voy a manejar? Ahorita tú sabes más de ese rollo. Eres más filosófico, yo soy más práctico. No sé, ¿verdad? Hay una parte que se llama libertad. La parte de la libertad
la estás delimitando a partir de tu propio estancamiento, pero la libertad tiene una cierta relación con el conocimiento. Entonces la parte del conocimiento y la libertad es saber tú qué es lo que te está causando a lo que tú tienes ahorita. No sé si me explique, ¿verdad? Por ejemplo, si yo creo que si estamos regresando de esta manera, creo que ni nosotros mismos estamos creando esa propia libertad de ser quien eres tú. ¿Por qué? Porque estás adaptado, aculturado, acomodado y asimilado. Delimitado. Bueno, ahorita te voy a hablar de la delimitación. A la cultura escolar anterior, ¿no? Entonces, y la parte de la delimitación, todos siempre creamos una delimitación a la hora de practicar, tan solo en decir, ok, esta semana voy a trabajar los seres vivos. Entonces, tú ya delimitaste tu trabajo de los seres vivos, los no vivos quedan fuera, pero ¿qué vas a hacer dentro de ese mundo? Tampoco puedes salirte más para allá. Una cosa es delimitar, otra cosa es limitar, ¿sí? Entonces, ahí la parte de la libertad queda como muy al aire desde la parte causal, que no comprendes. Entonces si no la comprendes, no tienes tu propia libertad. No sé si me explique. A ver. En esta narrativa de que somos libres mientras no tengamos cadenas, ¿no? Es otro punto filosófico muy importante. Me parece que el niño fue tan libre en la pandemia que se convirtió en un esclavo de sí mismo, ¿no? Porque al momento de dar la libertad, de regresar a la escuela, pues realmente no se ve un niño como antes, libres, juguetones, correlones y eso, aunado a que tengamos que estar diciendo, oye, cuidado, no te juntes mucho con el niño, con tu compañero, ¿no? Oye, cuidado, la distancia, punto con punto, acuérdate que cada quien en su punto. Yo me pongo a pensar, esas indicaciones que damos, ¿qué tanto al niño le impactan para decir, bueno, pues tengo que estar como soldadito en un punto? Entonces no me muevo, no hablo, no platico, ¿qué onda, no? Y ese es el mayor reto ahorita que tenemos, o sea, hasta dónde tenemos que enmarcar al niño en una dinámica que tiene que estar centrada en su protección, pero que tiene que estar posibilitando en él comunicarse con el otro, aunque no pueda estar cerca del otro. Sí, pero los niños llegaron también con, bueno, lo he visto, hay unos niños que, digamos, no tienen acceso mucho a la tecnología, ellos son un poquito más libres, un poquito más independientes de ciertas cosas, entonces llegaron libres a querer hacer cosas que no les vas a poder permitir hacer. Entonces, ¿cómo administrar esa propia libertad, podemos llamarlo así, ¿verdad? De que hagan lo que ellos les gusta hacer en cuestión de platicar? Por ejemplo, el trabajo de educación física, hay cosas que ya no puedes hacer, celebrar abrazado o lo que tú quieras, ¿no? Así es. Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿cómo lo vas a hacer tú? Pero en cuestión de la libertad, también te hacía referencia a qué tan libre es el maestro para poder cambiar. Fíjate, en el Consejo Técnico Escolar, recién, hago un paréntesis, fíjate. No, porque esto fue polémico en el Consejo Técnico. Ahorita regreso, aguanta. Échale. Porque dice eso de que tenemos que analizar el video de nuestra queridísima secretaria de Educación Pública. A ver qué nos comparte. Y yo, como pocas veces, lo bajé 2 días antes, porque la neta siempre lo bajo a la mera hora, honestamente. Y ya lo veo, lo analizo y todo, ¿no? Lo bajé 2 días antes para ver qué nos traía de nuevo. Y dije yo, ni los bytes que gasté. No te pases. No, en serio, o sea, con todo respeto, la verdad solamente se dedicó a decir, pues, ya regresamos y cumplimos 100 años. Sí. Y yo habría esperado, de nuestra secretaria de Educación Pública, algún impulso hacia las familias en la cuestión de que saben que es necesario que los niños vuelvan a la escuela, sea físico o no, que regresen a la escuela, ¿no? Porque si estamos centrándonos en la práctica del cuadernillo, respuesta, revisión, en su caso cuando revisamos o no, otra vez cuadernillo, respuesta, revisión, estamos mecanizando un ejercicio que a la postre, te imaginas cuando el niño vaya a trabajar ya cuando tenga sus 18 o 20 años, va a esperar un ejercicio mecánico de hacer, confirmar, revisión, hacer, confirmar, revisión, ¿no? Y la idea es que al regresar el niño a la escuela tenga él la posibilidad de ser libre para pensar, libre para expresar, libre para hacer. Y esta cuestión que decía hace un capítulo atrás, o algunos atrás, que no, pues que jueguen. Y me decía mi compañeros en colectivo y otros que conozco otras zonas, pero ¿cómo van a jugar? Sí. O sea, a mi mente, o sea, ¿cómo no van a jugar? Ahí están las limitaciones. O sea, ¿qué tan pobre tienes tu bagaje o tu maletín de juegos
para Yo le decía, provocar la creatividad del juego, ¿no? Si conoces un juego ancestral así, bien bonito, que trae dibujitos, que se llama Lotería. Sí, es cierto. ¿A poco no? Bien fácil, ¿no? O sea, cada quien en su esquinita. Buenas. Sí, o El te sabes- gallo. O no te sabes el cuchara, cuchillo, tenedor. Bien fáciles, ¿no? O cosas. Ahí viene. Ahí viene. Hay muchas cosas que dejamos de hacer. Estamos muy satanizados en la parte de que no podemos jugar porque vamos a tener contacto. Sí, o sea, la interacción no quiere enfocarse solamente o quiere decir solamente tocarse o interaccionar juntos, ¿no? O sea, de la mano. La interacción tiene que ser así como estamos ahorita tú y yo, que estamos a distancia, Sí. pero comunicando una idea y tratando de construir algo, ¿no? Pero entonces ahí ya se rompió la parte creativa. La parte creativa del maestro, no te voy a decir que yo la tengo consolidada para acá, pero la conozco. Y también, bueno, no tan así la parte creativa del maestro, sino de un proceso creativo. Entonces, debes de llevarlo hacia un círculo analítico como el que nos ponían para la planeación del consejo y el plan escolar de mejora continua y todo eso, ¿no? Estaba viendo por ahí también de los podcasts que se llama Creativo, precisamente, de Sí. Roberto Martínez, y estoy leyendo su libro, que por ahí lo adquirí y ya voy como a la mitad. Maneja tres cosas: una, la reflexión, la crítica y la creatividad. O sea, ¿qué tanto estás reflexionando sobre lo que estás viviendo y sobre lo que tú vas a proponer para hacer y ser? De ahí, de lo que ya reflexionaste, de qué vas a criticar para poder construir, y después de esa crítica, qué pautas va a tomar tu parte creativa, qué vas a innovar, porque muchos dijeron innovar, pero llegamos innovando con el libro de texto y con cuadernillos, o sea, y llegamos innovando pues ya teniendo a los niños ahí en el salón, ¿no? Entonces en esta parte, por eso te hablaba de la libertad que tiene el maestro, él solo, no el que le da la que le da el sistema, sino qué tanta libertad se da con el conocimiento para poder generar esos ambientes de aprendizaje. La otra es si queremos ser libres. Exacto. Si queremos ser libres, porque fíjate, dices tú y me has platicado en alguna situación de tú eres ATP. En este momento, ¿no? O sea, Ok, sí, en el momento que están viendo este video o escuchando el podcast. y dicen, bueno, es que, y he escuchado otros ATPs también, ustedes esperan, o sea, nosotros los maestros, Sí. que les demos las cosas masticadas, remasticadas y vomitadas. O sea, el qué, el cómo, el cuándo, el para qué y el con qué. Sí, y hasta sí. con el con quién. O sea, no. O sea, eres libre para Libre. crear. O sea, y te puedes ser libre también para equivocarte en el momento de crear. Pero no te quedes ahí, ¿no? O sea, no esperes a que todo te llegue. Ese fue uno de los puntos que con mi colectivo pusimos en la mesa. ¿Saben qué? Ok, no queremos regresar, lo aceptamos, pero no podemos quedarnos en este punto. O sea, tenemos que responder al compromiso de la práctica profesional. ¿Qué tenemos que hacer? Exacto. O sea, no podemos estar resistentes siempre, sino que, bueno, nuestra resistencia la podemos cambiar por una propositiva, ¿no? Una narrativa propositiva en donde todos podamos salir beneficiados siempre y cuando estemos protegidos. Sí, pero acuérdate que también hay libros que nos dicen cómo, para qué, cuándo, la Biblia multigrado. Ahí la tienes. No, Ahí- libro buenísimo. Ahí está, y te dice cómo. Por favor, reedítenlo. Sí, ahí está, o sea, léelo, estúdialo, cosas bien concretas que te la dice tal cual, pero también está la parte de qué tanta vocación, qué tanto interés, qué tanta ética, qué tanta persona, qué tanto humano eres para poder preocuparte por otra persona en ese sentido. Ahora, la labor educativa, yo siempre he dicho que yo no quise ser maestro Yo y tampoco. estoy buscando la manera de poder dar lo mejor de mí en el puesto o en la función en la que esté. Por ejemplo, yo soy ATP, yo dialogo, yo propongo, y muchos me van a decir, es que tú no estás ahí y tú no entiendes. Pues sí, pero, cierto. pero antes de mi narrativa, yo siempre les digo, yo no les voy a venir a solucionar nada. Ustedes conocen más, ustedes saben más de cómo hacerle, solamente les vengo a moldear ciertas cosas. Pasó una situación. Tenemos en todas las escuelas niños que en grados superiores todavía no saben leer y escribir. Yo tengo uno de 13 años que no sabe. Bueno, casi siempre estamos haciendo la parte a lo mejor de mandarlo a otro grado, aplicando el proceso de integración. Ujú. Y rompemos la parte de la inclusión. Se nos ocurre esta parte de moverlo y todo, pero legalmente estamos faltando al derecho del niño de poder incluirlo en el proceso del ambiente, de su desarrollo psicocognitivo, ¿verdad? Que le corresponde. Entonces, en esa parte es donde, por ejemplo, yo entro, propongo y digo,
pero al escucharme, sí, me la pones tan fácil, pero llégale allá a ver qué es lo que vas a hacer con ese tipo de niños. Entonces digo, yo también lo he vivido, entonces no hay que cuadrarnos en el sentido de que nomás te estoy dando un discurso, ¿verdad? Pero yo soy el que le voy a entrar, sí, él es el que le va a entrar, pero date la libertad de cambiar, de liberarte del círculo cuadrado o figura en el que estés encerrado para poder reaccionar. Y aceptar, ¿no? Porque de pronto y no aceptamos que estamos en un punto estático, ¿no? En un punto en el que no estamos produciendo nada. Exacto. Ni para mí ni para otro. Y entonces la parte causal del que no te salgan los resultados como tú esperes, si quieres que el niño comprenda, lea, analice lo que tú quieras, o que ya los niños ya no te den, digamos, mucha batalla, pues está en que a lo mejor no estás cambiando o propiciando el ambiente para cambiar los métodos. O sea, es como decir, ¿cómo vas a esperar un cambio si sigues haciendo lo mismo? ¿Cómo vas a querer que los niños lean, aprendan, multipliquen y resuelvan problemas y todo, si tú sigues haciendo lo mismo para enseñarles? Pero fíjate, no es que solamente nosotros como docentes sigamos haciendo lo mismo, porque también el sistema pretende que sigamos haciendo lo mismo, ¿no? Y sigue haciendo lo mismo. Desde la parte de la alineación. Puede ser, porque por ejemplo, algo tan sencillo y tan complejo a la vez que es la evaluación. O sea, si cada quien en este momento, por ejemplo, yo platico el caso de mi escuela, ideamos una forma de trabajar distinta, honestamente, a lo que trabajábamos antes, pero la forma de evaluar que nos va a llegar es la misma a como trabajábamos antes, ¿no? Eso sí. Entonces, y hay dos cosas aquí. Sí es cierto que tenemos que responder de forma institucional, ¿no? a nuestra labor, como dice Cilia Fierro, que me encanta su perspectiva y la defiendo a capa y espada, perdón. Pero también, o sea, esa libertad que hemos accedido algunos a ser creativos y cambiar un poquito las cosas, pues sería factible que el sistema también suelte un poquito cuestiones como la evaluación, o sea, sean libres de evaluar según lo que ustedes crearon para este regreso, ¿no? Voluntario o involuntario, a fuerzas o consentido, pero estamos regresando. Sí, es lo que yo les decía, también retomen la parte de la evaluación formativa. Sí, denle validez a lo que el sistema te pide, hazlo lo que quiere, pero a lo que realmente vale es a lo que tú vas a rescatar y valorar desde la evaluación formativa para que tú sepas realmente la realidad de tu sistema escolar, o sea, de tu gestión escolar ahí dentro de la comunidad en la que estás. La parte de la evaluación es muy compleja, pero dentro del ser y no ser, Está el deber ser. Exacto, entonces ahí, ¿qué es lo que debemos de aplicar? Debemos de buscar aquella evaluación de calidad que merecen nuestros niños o adolescentes o jóvenes, los que estemos trabajando. De qué manera tú piensas que él te va a evidenciar y a recapitular y retroalimentar todo lo que ya aprendió, ¿no? Ahora, estamos en un modelo de trabajo, se llama por competencias, y que tanto estás tú correspondiendo con las competencias, ¿no? Y ahora también venían por ahí algunas propuestas de trabajarlo por proyectos. A veces siento que los maestros no estamos capacitados para trabajar por proyectos y por eso no somos tan propositivos y somos tan cuadrados que ya pues tenemos todos estos cuadernitos en internet, tenemos todas estas planeaciones ya preelaboradas en internet y las aplicamos. Y ya pues me llega mi cheque, me voy al puente, me voy a pasear con la receta, a chantolear y todo el asunto, pero estamos dejando ciertas cosas. Sí critico, soy así como muy hablador y muy bocón, van a decir, ¿verdad? Pero igual, quiero verte allá en el salón, a ver cómo le estás haciendo, ¿verdad? Éntrale, pero creo que... Pero tienes un titipuchal de experiencia atrás, o sea, a lo sí, mejor pero, mucha gente no sabe, pero no todos, o sea, ni la verdad que estoy diciendo ahorita es válida, ni la verdad que tú estás diciendo tampoco es válida todavía para unas personas, ni todas las teorías que ya existen. Pero fíjate, en razón de eso, yo sigo un poco a Diego Rosarín, bueno, bastantito. Entonces hay una pregunta que en sus podcasts siempre reluce. Ajá. Y me gusta, ¿cómo decirlo?, proyectar a diferentes perspectivas, ¿no? ¿Por qué crees lo que crees? Esa pregunta está bien difícil. ¿Por qué crees lo que crees? Entonces, ¿por qué crees que tu ser docente es ser docente? Exacto. ¿Por qué crees que tu ser docente es ser docente? O sea, lo que tú eres como maestro es ser maestro, ¿en serio? ¿En serio? Le preguntaron eso a él también y él contestó. ¿Sabes qué contestó? ¿No lo viste? Coméntalo. Sí, pero tú dímelo. Él contestó: yo creo lo que creo porque decidí creer en eso. Ahí está. O sea, decides ser el maestro que eres porque tú decides. Sí. Pero puedes tomar la decisión ¿Qué elementos tienes para de tomar la ser decisión? otro maestro. Sí, claro. Entonces,
podemos ser personas, o sea, podemos ser incluso trabajadores, lo que tú quieras, ¿verdad? Pero la parte creativa es en la que yo estoy bien enfrascado. O sea, no te estoy diciendo que tienes que ser perfecto. O sea, puedes tú modelar y diseñar, pero celebrar y festejar tus imperfecciones. O sea, ¿por qué? Porque esa es la esencia. Cuando a ti te llama la atención a una persona, o sea, nadie es perfecto, también te atraen las imperfecciones. Si te gusta, por ejemplo, esta computadora, te gusta este celular, me gusta, en mi caso, un acordeón, un instrumento, hay cosas que dices, por ejemplo, mira, el acordeón lo tocas y se escuchan unos ruidos en los botones, pero como que te gusta, como que suene, que lo estás manipulando, es una imperfección del instrumento, puede ser, pero te gusta, entonces aceptas todas las imperfecciones. Lógicamente te vas a equivocar en el proceso, en el camino, te vas a caer, te vas a hacer unos chipototes, pero ¿qué pasa ahí? Aprendiste algo con eso, ¿no? Pero también acepta que puedes y no puedes. Exacto. Sí, o sea, yo acepto, por ejemplo, no soy tan creativo, ¿no? Pero yo considero que si eres creativo, tú eres el que hizo todo esto. Bueno, yo soy el que no soy creativo. En un comentario general. Yo soy más sistemático en cuestión de procesos. Sí, en un comentario general. Yo acepto como maestro que no soy tan creativo. Okay. ¿Dentro de tus 24 fortalezas? No me las toques. Mira los 24, güey. Bueno. Date cuenta que hay un problema muy, muy sencillo y citado en las demás escuelas, en muchas. El protocolo dice que hay que tener un dispensador de gel. Ok. Y te enfocas. ¿Cuánto cuesta? No, pues 500, 700, 1200 pesos. Pues no tenemos lana. Pues ¿qué hacemos? No, pues nos volvemos. Y no te puedes quedar ahí, o sea, sí. tienes que, por ejemplo, en mi escuela, lo voy a presumir porque, la verdad, tuvimos la oportunidad de ser creativos y tener un diálogo en el cual nosotros pudimos generar una idea, fíjate, una idea, de hacer de un tubo de PVC con un par de tablas reciclado todo, un dispensador de gel. ¿En serio? O sea, te imaginas, a lo mejor dicen, no, pues, dispensador, ¿qué tanto ha de ser? Pero no es el objeto, sino la intención. los sujetos. Los sujetos, sí, y la creatividad y el propósito por lo que lo hiciste. Y la idea. Porque no nada más es para que te despaches el gel, sino para que los niños puedan ir. Y entonces ahí fortaleces tus fortalezas. Las 1000, 8000. Sí, tengo de todo. Fíjate, comentario aparte. Yo creo que si querían retomar esta cuestión de socioemocional en el CETE, comentario aparte. ¿Para qué buscar 24 fortalezas si en nuestro sistema educativo y en nuestro nivel está en lo de socioemocional, las 5 dimensiones de lo socioemocional? Sí. O sea, ¿para qué irte a buscar con otra gente si en casa tienes con qué analizar y desde qué partir, ¿no? Y lo comentaba eso también en el CETE. Bueno, ¿y por qué no mujer retomar a Cecilia Fierro con sus dimensiones de la práctica docente? Creo que son más significativas que el trabajo respetable de un psicólogo que dice que todos estamos en un punto de indefensión aprendida. O sea, honestamente yo no soy una persona indefensa, pero bueno, también está enfocando la pregunta de por qué crees lo que crees y por qué te sientes como te sientes. Yo no me siento indefenso ante los demás. Sí, pero hay cosas que yo le considero como tipo ambigüedades o cosas que pueden chocar una con otra. Por ejemplo, decir que tú eres humilde o modesto, en ese momento dejas de ser humilde o modesto. A fuerzas. O sea, esas son cosas que te puedes poner a analizarlo, ¿no? Pero dentro de lo que respecta al modelo que estamos retomando ahorita para regresar, tiene que ser la parte creativa, innovadora, cambiante, en el que tienes que dejar lo que hacías antes, lo malo que hacías antes, porque hay cosas muy buenas que hacías antes, y retomarlo y transformarlo, ¿no? Y ahorita para mí, a mí sí me gusta la parte de crear, retomarlo, recapitularlo y todo esto, pero desde el enfoque más práctico en el que todos propongan. O sea, y que digas, me gustó mucho la exposición de una maestra que tuvimos ahí, que digo, ok, evalué, valoré y hasta llevó los trabajos. Tengo estos niños y para esto voy a hacer esto. Y después voy a valorarlo con esto, a ver si es cierto que lo vamos a cumplir. Entonces, a pesar de que tiene un alumno con labio leporino, un alumno con problemas cognitivos, y es donde llega la parte de las barreras para el aprendizaje y la participación. No, es un rollo. Entonces, cuando llegas con todo ese panorama, también tú no puedes estarte, estancando, incluso a formarte tú como una barrera para el aprendizaje de los niños.
¿Sí? Imagínate, o sea, eres el principal precursor Nomás imagínate. en el plantel educativo para el aprendizaje de los niños. Y si tu actuar está en función a lo contrario, estamos fritos. Está formando vidas, es como el doctor. Siempre te lo decían en la licenciatura, como el doctor está formando vidas. Y si la estás cajeteando, entonces allá valió. Pabalú. También. Pero fíjate que yo creo que lo que tiene que ser una escuela nueva es una escuela que se preocupe y se ocupe, ¿no? Y no solamente se escuche, se preocupe y sigue escuchando. Sí, pero es que por ejemplo, lo que es la parte política y la parte del sistema, pues ellos regresaron porque la UNESCO lo estaba presionando. Sí, y porque el Banco Mundial aportó una lana para la educación y ya muchos, casi que todos en Latinoamérica y todos los países habían regresado y México no. Entonces por eso está haciendo esta parte del regreso. No porque nos interesa muchísimo. Bueno, a nosotros sí. A mí y incluso mis supervisores de la idea, vamos a regresar. Y esta parte de estar fuera y ya, eso ya se acabó. Y incluso el sindicato está proponiendo ciertas cosas con ciertos candaditos. Pero ya sabes que el sindicato ya dobla las manos en ciertas cosas. Pues no. Nada más ahorita. Sí. Nada más ahorita. Y Antes bueno, no. y el apoyo que nos dieron, pues es un botezote de gel y como 3 cubrebocas. Y 2 cubrebocas Algo así, ¿no? para 200 días. Lo lavas, lo tiendes y te lo pones. Bueno, Con todo respeto, sindicato, o sea, pónganse las pilas. y eso es lo que estamos viviendo ahorita y ojalá que las cosas mejoren muchísimo. Yo quisiera ver a una escuela muchísimo mejor, interesados, maestros, dentro de lo que cabe, tampoco te apasiones, bueno, sí apasionate, pero tampoco exageres en el término de dejar tu vida personal, ¿verdad? O sea, también... Yo lo comenté en el 7, papá. O sea, también... Ya sé que nos tardamos, pero espérame, ahí va. Es que hubo un momento en el que decían, es que yo me preocupo tanto por mis alumnos, Sí. que llego a la casa y sigo pensando en cómo los puedo ayudar. Sí, Y yo honestamente, y te lo he dicho a ti y a todo sí, el sí, mundo, ya sé que... mi profesión inicia y termina cuando cruzo el portón de la escuela. ¿Ok? Eso, Bueno. espérate. Sí, te escucho. Eso no quiere decir que me valga Ujú. mucho o Sí, poco, ¿verdad? sí. Sino cruzando la puerta hago todo lo posible. Una vez brincada la barrera de yo no quiero regresar, pero bueno, tengo que hacer, Ujú. haré todo lo posible hasta donde esté en mis manos y con lo que esté en mis manos. Después de la puerta, soy una persona libre. Volvemos a la libertad. Libre de si quiero ponerme aretes, si quiero vestir de negro, pero libre de la escuela también. O sea, soy persona. Y fue un comentario que decía algunos compañeros en el universidad, bueno, es que yo no puedo ser como tú, afortunadamente. Pero ahora es libre. Todos somos libres y Sí, diferentes. sí, bueno, pero sí, bueno, de todos modos, es de tu perspectiva, nadie te va a venir a arrestar por eso, que aunque lo que es la parte del reglamento de 1942, que dice que tienes que ser una persona cabalmente ética y Y profesional los maestros con en la falda hasta el tobillo, sociedad, por favor. ¿sí? Falda hasta el tobillo. Es lo que dice el discurso, entonces, de todos modos, creo que la parte de que después de la puerta no es nada, no te creo, porque estás aquí a las 2 de la mañana haciendo trabajos para los alumnos. Pero bueno, la parte es de que no te enfrasques, de que no tengas tu mente ocupada en eso y que eso te afecte a ti como persona. De que Piensa en ti. trabajes para vivir, Eso. no vivas para trabajar. Exacto, Roberto Carlos, tenías toda la razón. exacto. Pues amigos, aquí ya damos nuestras reflexiones ante el regreso, celebrando también este primer aniversario de Metaprofes. Muy contentotes, por eso estamos aquí como que diversificando un poquito las bebidas. Tómenlo en cuenta. Estamos bien contentos. A lo mejor le hacen, ¿cómo que es que los profes tienen pues O sea, después del 7, o sea, sí, la neta. sí. No te, O sea, te van a... Y más si sales a las 3 de la tarde, Bueno, yo no. Yo lo optimicé. se antoja sí, tomarte un agua de Jamaica de perdido. Sí, bueno, lo hicimos porque es emblemática. Y no es patrocinio y no es nada por el estilo. Para que si quieren patrocinar. Exacto, ¿verdad? Pero bueno, nos está gustando bastante este regreso, estamos muy emocionados, la verdad yo sí quería retomarlo, no había habido oportunidad. Queremos invitados y si no hay invitados, aquí estaremos nosotros. A seguir hable y hable, Sí, al cabo hable. la lengua nos sobra. Y por favor, suscríbanse, síganos, compártanos, la página va a retomarse muchísimo. Metaprofes tiene punto más para adelante y no tan solo por el puro nombre, ¿verdad? Pero Metaprofes vale muchísimo. Gracias a ustedes y a todos. Ánimo, investigadores, acuérdense que una escuela nueva empieza por un pensamiento nuevo. Sale.
Ánimo. Amén. Gracias. Amén. Amén. Dale, Ánimo. dale.